Listo, 5 de la tarde con 31 minutos, empezamos Zoom al día. Hoy, un día especial, un día para mucha conversación con Fabricio Vela y con todos ustedes que de alguna forma siempre están participando con sus mensajes y sus opiniones a través de esta reunión, de este esfuerzo periodístico que tenemos todos los días. El día de hoy, muy temprano en la mañana, a las 7 en punto de la mañana, el presidente de la República despertó al Ecuador con una serie de anuncios, algunos esperados, otros no tan esperados, y algunos, diría yo, que no se tenían en el radar. A esta hora le saludamos a Fabricio Vela. Fabri, ¿cómo estás? ¿Qué es del anuncio? ¿Qué es lo que digamos, estaba en tu radar y lo que no estaba? A ver, en mi radar, primero déjame saludar a José Antonio. Abrazos para todos. Ya comenzamos a tener las primeras conexiones, las primeras visualizaciones en vivo. A través de nuestro esfuerzo periodístico Suma al Día, junto a José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela, como siempre, la más cordial bienvenida, para que nos acompañen durante los siguientes 90 minutos de noticias, de una entrevista. Vamos a hacer un análisis de los temas económicos y así seguramente lo vamos a manejar a lo largo de la semana. Y por supuesto, nuestra opinión en torno a las medidas económicas. José Antonio me pregunta qué estaba en mi radar. Pues el día de hoy, nada de lo que anunció el presidente estaba en mi radar, debo serte muy honesto. De hecho, me sorprendió el anuncio porque, claro, a esta hora lo que estamos esperando, me parece que era muy difícil que el día de hoy haya algún tipo de pronunciamiento en ese sentido, pero lo que yo estaba esperando, estoy esperando de hecho, es el pronunciamiento del presidente de la República sobre el contenido de los proyectos de urgencia en materia económica que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. La ley de apoyo humanitario, que muchos cuestionan desde su nombre, porque para algunos de humanitaria no tiene nada, y eso también habrá que analizarlo en su momento, y la ley de ordenamiento para las finanzas públicas. Pero claro, el documento o los documentos recién fueron enviados por el presidente de la Asamblea, César Litardo, el pasado sábado, ya están en la presidencia de la República para su análisis jurídico. Me parece que es muy corto el tiempo para tener una valoración en frío sobre lo que podría ser el pronunciamiento del presidente. Me sorprendió la hora, 7 de la mañana, no es la primera vez ciertamente, pero así arrancó el mensaje del presidente. Te insisto, en los anuncios generados el día de hoy no estaban en mi radar. Más allá de que por ahí ya había algunas señales sobre el tema de los combustibles, por ejemplo, muy temprano en la mañana di lectura a una nota publicada por el portal Primicias que ya establecía justamente que el tema de las bandas con piso y un techo para que fluctúe el precio de las gasolinas sí era una posibilidad que estaba siendo analizada por el gobierno, pero no era la única posibilidad. Sí esperaba una decisión sobre el tema de los combustibles, pero al mismo tiempo me pongo a reflexionar. La semana pasada nomás, si tú recordarás, José Antonio, dimos lectura a una nota de Diario Expreso, redactada por el colega periodista Javier Montenegro, en donde se establecía que el gobierno estaba buscando contratar especialistas para que puedan desarrollar todo el esquema que podría desembocar en la focalización de los subsidios a las gasolinas. O sea, me quedo con esta sensación y permíteme expresártela a ti, expresar a los internautas, sucesivos anuncios, sucesiva información extraoficial, sin ningún tipo de seriedad, me parece a mí, en las últimas semanas. Dos ministros de Estado hablando sobre que la decisión está tomada y que el presidente de la República la va a anunciar, pero no siendo claro sobre este tema. Hubo esta publicación de Expreso que dimos lectura y yo te manifesté en estos micrófonos mi extrañeza por aquello, y resulta que el día de hoy se toma una decisión que en buen romance significa la eliminación de los subsidios y ya lo vamos a argumentar. Pero ante tu Claro, pregunta, claro. reitero, yo no esperaba las medidas de hoy, José Antonio. Bueno, yo tenía algunas expectativas, ¿no? Más allá, espera, déjame cambiar de nombre que ya mismo me Sí. empiezan a bullear a mí. Hay dos Fabricios Velas y el Sí, verdadero Fabricio Vela es negrito y gordito, por favor. bueno, yo te voy a decir que a punte pan estoy subiendo de peso. Bueno, dale, ahí ya me cambié. Mira, yo tenía dentro, si bien es cierto, no dentro de mi radar como hechos ciertos, pero sí tenía algunas expectativas. Tenía expectativas primero sobre un reajuste en el presupuesto del Estado, es decir, hay muchos ciudadanos que dicen, ok, nos están pidiendo a nosotros, nos están pidiendo que nos metamos la mano al bolsillo, que rimemos el hombro, a las empresas nos están pidiendo esto, a los empresarios le están pidiendo aquello, a los trabajadores, lo que se ha venido pidiendo en las últimas semanas o en los últimos par de meses.
pero sí faltaba, digamos, la voluntad del Estado, pero en un hecho cierto, en un hecho concreto, a través de un decreto, ¿no? Es más o menos cuando te dicen, yo me quiero casar contigo. No, 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 el anillo y venga a pedir la mano a mi mamá y a mi papá, ¿no es cierto? Porque, digamos, una de las cosas que siempre hemos estado analizando, y no porque queramos criticar sin fundamentos, es el hecho de los anuncios sin decretos. ¿Sí? Yo, coincidencialmente, el día de hoy pude sacar mi vehículo porque mi placa termina en 4, fui a hacer unas compras y me pasé por la gasolinera, hice una fotografía. El presidente a las 7 de la mañana había dicho que la gasolina iba a bajar en la extra más o menos 10 centavos. Hecho cierto, la gasolinera seguía costando un 85. Entonces, obviamente eso no va a entrar en vigencia hasta que no haya un decreto. No sé si en eso coincidimos. El otro tema que tenía como expectativa, y creo que el gobierno lo podía hacer, era reorganizar el servicio exterior, ¿no? Es decir, si vamos a pensar en hacer un reajuste al Estado y empezar a, digamos, se hizo el anuncio de la eliminación de algunos ministerios, algunas empresas, en fin, que ya habían sido anunciadas hace un par de meses, como es el caso de los medios públicos, por ejemplo, ¿no? Ya se había dicho, yo pensaba que eso ya estaba, pero ahorita yo no sé si lo han vuelto a revivir y ahora lo van a volver a eliminar, no lo sé. Pero creo que cuando se anunció el cierre de los medios públicos quedó en anuncio y obviamente el día de hoy se lo vuelve a meter en este anuncio del presidente. Entonces, por ahí yo tenía previsto que iba a haber más o menos un recorte en el presupuesto, iba a haber también una reorganización del servicio exterior. Que no sé en términos numéricos, José Antonio, cuánto le significa eso el presupuesto fiscal. Habrá que ver. Te quiero proponer ir desmenuzando algunos aspectos del anuncio presidencial del día de hoy. Quiero alertar a nuestra audiencia, vamos a hacer un análisis económico y lo vamos a manejar así durante toda la semana. Vamos a procurar tener economistas de diversas vertientes políticas e ideológicas. Cada uno tiene una visión distinta, evidentemente. Vamos a procurar en este espacio tener reacciones al respecto. Igualmente lo vamos a hacer en el noticiero a primera hora en la mañana para que ustedes puedan tener una valoración y puedan comparar un poquito los criterios de determinados sectores con base en su propia visión política y económica. Pero me parece... Sí, dale. Solo antes de entrar al detalle y al desglose del documento, que seguramente lo vas a compartir, yo también lo tengo por si no lo tienes a la mano. O sea, el discurso. Sí, claro. Es dos cosas, ¿no? Yo sí pienso que antes de este anuncio, yo sí esperaba en los últimos días una cadena del presidente hablando sobre los hechos de corrupción. Sí, creo que era oportuno y la gente... Yo sabía que lo ibas a decir porque yo también lo tenía en la cabeza. O sea, la ciudadanía estaba esperando a que el presidente, ¿no? O sea, no, es que no es un hecho menor, no es que se chocó dos taxis, pues, ¿no? Y en un taxi encontraron $150 y el taxista no sabe cómo justificar esos $150. No, se ha encontrado un billete importante, se ha encontrado digamos, algunas cosas que podrían, digamos, desencadenar o elucubrar que ha habido una mafia, una estructura para delinquir, y no solo desde hace 6, 8, 10 meses, 1 o 3 años, sino que existe y ha estado muy bien articulada. La colega Monroy de Teleamazonas, Dayana, hizo un reportaje que me quedó, mira, me lo tuve que ver 2 veces para poder creerlo, ¿no? O sea, con nombres. El de los hospitales de Guayaquil. Sí. Muy bien hecho, muy bien hecho. Hay que felicitarla. Vinculando a familiares del expresidente Bucaram, a un ex esposo, me parece, o un excuñado, una cosa así, donde el señor tenía a la hermana, al papá, a la mamá, al tío, todo el mundo metido ganando contratos del Estado de sumas importantes. Pero eso es lo que yo también esperaba en los últimos días, ¿no? Es decir, salga el presidente, decir, señores, ha descubierto esto, lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho fulano, lo ha hecho sultano, se lo encontraron en la vía pública, no sé, ¿no? Pero decir frontalmente, informar a la ciudadanía, porque al final nos hemos enterado, ¿por qué? Por
2 o 3 tweets de la Fiscalía General del Estado. Claro, La así fiscal, terminó no ha, siendo. la fiscal no ha salido a dar tampoco una rueda de prensa a decirle, señores, hemos descubierto esto, esta es la etapa, hasta aquí puedo hablar, no puedo hablar más porque eso iría, digamos, legalmente no se puede, pero bueno, seguiremos esperando esa rueda de prensa de alguna autoridad que explique sobre esos temas. Sí, y esto que tú acabas de decir a mí me permite volver a reflexionar sobre algo que vengo diciendo en las últimas semanas. Lo dije en la mitad del trámite del proyecto de ley de apoyo humanitario en la Asamblea Nacional, lo dije la semana anterior, cuando parecía inminente que se iba a mantener el tema de las contribuciones temporales en la ley de apoyo humanitario. Lo vuelvo a decir hoy porque el presidente de la República ha tomado una decisión que implica, perdóname, termina siendo así, implica meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Lo que hoy ha pasado es mi punto de vista, José Antonio, no sé si tú lo compartes, mi particular punto de vista. El día de hoy se ha generado, se ha gestado un artero golpe sobre los trabajadores ecuatorianos. No es un tema menor. Una persona, un trabajador que seguramente recibía $900 de su salario y ahora va a pasar a recibir 700, son $200 menos. No es una cantidad menor y estoy haciendo un cálculo así más o menos con base igualmente en cálculos que ha hecho mucha gente el día de hoy sobre lo que podría ser una proyección de lo que va a recibir una vez que ya se instrumentalice este recorte, que por cierto, no tengo claridad sobre si se requiere algún tipo de reforma legal. Estoy un poquito, digamos, perdido en ese tema. Yo creo que sí habrá que continuar con las consultas sobre aquello, porque alguna gente dice, bueno, ¿hay que reformar o no la ley del servicio público? ¿Qué pasa con los derechos adquiridos del trabajador? ¿Cómo van a instrumentalizar este concepto de igual trabajo, igual remuneración? Que entiendo es lo que se va a aplicar. Si trabajas menos, recibes menos remuneración. Termina siendo un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Yo he estado señalando, José Antonio, en estas semanas, y tú bien anotas los casos de corrupción. Y yo ratifico lo que había señalado en las últimas 2 semanas. Señores, yo había advertido, mientras no controlen la corrupción, no se atrevan a pedir que el pueblo ecuatoriano, que los trabajadores con relación de dependencia, que los profesionales que no tenemos relación de dependencia y que facturamos, no se atrevan a pedirnos contribuciones mientras están robando los recursos públicos a través de contratos con sobreprecio, a través de la adquisición de determinados insumos por mecanismos ilegales, antiéticos, etcétera. No se atrevan a hacerlo. El día de hoy, yo sí esperaba, José Antonio, y creo que todos, yo he leído un montón de gente, colegas periodistas, actores políticos, ciudadanos, que también se expresan a través de las redes sociales, manifestando su inconformidad porque hoy no se dijo nada sobre el combate a la corrupción. No se dijo nada. Hoy se toma una decisión que implica efectivamente meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Eso es lo que ocurre y no pretendamos maquillar las cosas, por favor. O sea, lamentablemente aquí hay un segmento de la sociedad que ve con mucha antipatía lo que significa el servicio público y cree que el burócrata es vago y es ladrón, así de simple. Y perdón que utilice esos términos, pero hay gente que asume que el servidor público es vago porque no hace nada y entró al servicio público por una palanca y entró a robar. O sea, de esas pequeñeces se ha desarrollado el debate público en los últimos tiempos. Cuando yo he señalado en varias ocasiones que conozco muchos funcionarios honestos en el sector público, servidores que trabajan con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, que cuidan al dedillo todo lo que tiene que ver con temas de contratación y de compras públicas. Pero no, hoy se ha reducido a la mínima expresión el servicio público. Y esta decisión de hoy confirma lo que estoy diciendo. Claro, del otro lado van a decir, es que no hay plata, es que no hay recursos, es que si no, no se pueden pagar sueldos. Vamos a ver cuáles son las prioridades. Volvemos al tema de la priorización de recursos en estos momentos en los cuales evidentemente estamos enfrentando una situación muy compleja. No hay plata para poder pagar a los servidores públicos. Estamos 19 de mayo, José Antonio, amigos y amigas, y no les pagan el salario al grueso de los servidores públicos. No les pagan. No les pagan. Ni siquiera en abril ocurrió eso, con el sueldo de marzo. Hoy, 19 de mayo, no les han pagado a la mayoría de servidores públicos.
Resulta que no hay plata para eso, pero sí hay plata para robar. Sí hay plata para generar contratos con sobreprecio en ciertas instituciones públicas, en ciertos hospitales. Perdóneme, pero termina siendo así. Si hay plata para, por ejemplo, ver el $1.600.000 que encontró la Fiscalía en el operativo efectuado en la provincia de Manabí, que por cierto, ratifico lo que dije ayer en la recta final de este espacio, no se ha vuelto a decir nada después del viernes. El fin de semana, mutis. Lunes, mutis. Martes, mutis. Ya nadie se acuerda de lo que pasó en la provincia de Manabí. Entonces, yo sí me quedo con esa desazón, José Antonio, que no se habla del combate a la corrupción, por favor. Y resulta que los ecuatorianos vamos a tener que contribuir para sacar al país de la crisis. ¿Y cuál es la corresponsabilidad, en cambio, de aquellos que han esquilmado los recursos públicos? O sea, yo comparto esa sensación y te la traslado, José Antonio, y traslado a nuestros internautas. Ahora, Fabri, yo quiero digamos, te voy a hacer un par de preguntas, porque creo que es importante, tú que conoces muy bien la dinámica parlamentaria. Las leyes, digamos, han sido votadas, las dos, y hoy entiendo han sido enviadas al presidente de la República. En el trámite estricto, el presidente tiene 30 días. ¿Es correcto? ¿No? Así Tiene es. 30 días para vetarlas o Para sancionarlas. pronunciarse. Para Para pronunciarse. pronunciarse. ¿Sí? El pronunciamiento puede ser la sanción favorable o el veto parcial o total. Ok. Mientras eso no ocurra y eso no vaya al registro oficial, tengo entendido que el presidente mandaría, si es que, digamos, la sanciona, va de frente al registro oficial, ¿cierto? Perdón, no te escuché bien, repite. Si sanciona la ley, va de frente al registro oficial. Directo. ¿Sí? Si el Directo. presidente, si el presidente dice, estoy de acuerdo con todo lo que aprobó la Asamblea, sanciona favorablemente y dispone la promulgación del proyecto en el registro oficial, con lo cual se convierte en ley de la República y ya no regresa a la Asamblea. Correcto. Ahora, mientras eso no ocurra, esas dos leyes no están vigentes. No están vigentes. Okay. Son proyectos. Yo tuve la sensación al escuchar la cadena del presidente, en algunos pasajes, digo, pero ¿cómo puede estar en estos momentos hablando de la reducción de salarios y que incluso después algunos digamos, funcionarios del gobierno incluso hicieron algunos ejercicios de cuánto es lo que sacarían, si ganaran cuánto y todo lo demás, si las leyes todavía no están aprobadas, si se necesitan de esa ley para poder, digamos, asegurar en una cadena nacional lo que el presidente dijo. No sé si yo estoy equivocado o es correcto. El tema es que a mí qué impresión me da, luego de escuchar la intervención de hoy del presidente de la República, que además otra vez fue una intervención incompleta, termina siendo una intervención incompleta. No dijo nada sobre lo que podría ser eventualmente algún tema de posible veto de los proyectos de urgencia en materia económica. Lo que me invita a reflexionar con la inquietud que tú acabas de lanzar, José Antonio, de que parecería ser que el Ejecutivo no va a vetar, exacto, claro, va a sancionar favorablemente. Va a sancionar favorablemente los proyectos. Tengo esa impresión por un tema de tiempo, porque claro, vamos a suponer que se toma los 30 días, cosa que no creo. Estamos hablando del 15 de junio y si decide vetar, la Asamblea tendrá otros 30 días para pronunciarse. Sí. Entonces estamos hablando, mira, si se reducen los tiempos al mínimo, estamos hablando de al menos un mes entre lo que el Ejecutivo envía y lo que la Asamblea resuelve. O sea, insisto, si no se toman los 30 días, sino que reducen al mínimo los tiempos que se requieren para poder generar un pronunciamiento por parte del presidente de la República. Entonces yo tengo esa sensación de que no va a vetar. Sí, claro, pero al margen de que tengas la sensación de que la vete o no la vete, o que eso pase, ¿no es cierto? O sea, estamos especulando ahorita, estamos creyendo que eso va a suceder por lo anunciado por el presidente de la República. Es decir, a lo que yo me voy es que el presidente de la República señaló esta mañana que va a haber un recorte del presupuesto en casi 4.000 millones de dólares. Así ¿no? es. Dijo que se va a reducir la jornada laboral del sector público de 8 a 6 horas. Y obviamente, si trabajas menos, vas a ganar menos. Pero eso no sucede actualmente, como están las cosas en el país actualmente. Eso va a suceder
cuando se sancione la ley y se manda el registro oficial. Es decir, por eso te digo, no sé si yo estoy en lo correcto. Es decir, el anuncio del presidente no tiene un sustento legal para decir, ¿saben qué? Vamos a bajar de 8 a 6 horas y le vamos a pagar menos. Porque en este momento, al no estar aprobada y sancionada la ley y no estar, digamos, promulgada en el registro oficial, no es ley de la República. Entonces estás haciendo un anuncio en la medida en que tú sanciones esa ley. Ahora, mira lo que dijo esta tarde el ministro de Trabajo y gracias a Tere Menéndez, que hizo una publicación hace 19 minutos en su cuenta Twitter. El ministro Luis Poveda tuvo una intervención con el colega periodista Fabricio Ceballos en Cadena Nacional. Fabricio es periodista de los medios públicos, también ya vamos a hablar del tema de los medios públicos. El ministro dijo sobre la jornada laboral reducida. Dice que se enmarca en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público que establece dos tipos de jornada, la ordinaria y la especial. O sea, entiendo yo que el ministro lo que está diciendo es que no se precisa una reforma legal, no se precisa que entre en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario, sino que con la disposición vigente ya se puede establecer aquello. Créeme que para mí es absolutamente novedoso. Yo me declaro ignorante sobre este tema, no lo conocía. El ministro lo ha dicho. Habrá justamente que abundar en detalles sobre eso, que la medida regirá por 6 meses y que se podrá renovar por 6 meses más, lo de la jornada laboral reducida, y que el Ministerio del Trabajo va a elaborar la normativa. Entiendo que ya están trabajando en eso. Eso es lo que ha dicho esta tarde el señor ministro del Trabajo, Luis Poveda, en esta intervención en Cadena Nacional. Pero bien citas tú. Y como acabas de decirlo, yo también tengo un montón de dudas. Antes de ir desmenuzando, déjame agradecer la enorme interacción que tenemos de la audiencia. Tenemos una muy buena visualización a esta hora en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. Dios les pague, de verdad, qué gusto contar con su sintonía y sobre todo que compartan con nosotros este espacio que busca justamente establecer reflexiones y un juicio crítico, una valoración crítica sobre lo que está pasando. A ver, te propongo, Flaco, ir desmenuzando algunos aspectos. A ver, en la primera parte del discurso presidencial del día de hoy, lo que hace es hablar de la situación económica, de lo que Ecuador ha dejado de percibir. Esta es una cifra realmente espeluznante. Dice el presidente que Ecuador dejará de recibir 8,000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4,000 millones de dólares del déficit del presupuesto general del Estado. Estamos hablando de 12,000 millones de dólares, según el gobierno. Es una cifra espeluznante. 12,000 millones de dólares. Según el gobierno anterior, el terremoto de Manabí del sur de Esmeralda se costó al país 3,000 millones de dólares. Hoy, la crisis derivada de la pandemia del COVID y de la situación económica del Ecuador, según el gobierno, insisto, nos está costando 12,000 millones de dólares. El presidente habló de un recorte, habló que se va a hacer un recorte de más de 4,000 millones de dólares. En masa salarial, 980 millones de dólares. Yo debo decirte algo, al leer esto, cuando se dice en masa salarial, parece simplemente una estadística así nomás, ¿no? En masa salarial, 980 millones de dólares. Ese recorte en la masa salarial, amigos y amigas, implica o reducción de sueldos, como lo estamos viendo, o despidos. Pero termina siendo un término netamente estadístico, totalmente inhumano, alejado justamente de la humanidad que debería existir. Reducción de 400 millones de dólares se ha anunciado en bienes y servicios y 1,300 millones de dólares en gastos de capital. Y se asegura que por la renegociación de la deuda, el país se va a ahorrar 1,300 millones de dólares en intereses. Vamos al recorte de la jornada laboral, que lo estábamos anotando. En el caso de la función ejecutiva, ¿cómo le adornan, no? Para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, por favor. O sea, la reducción de la jornada laboral no es para cuidar la salud de los trabajadores, por favor. Es porque necesitan pagar menos. No es para cuidar la salud de los trabajadores. Claro, necesitan recortar el presupuesto, ¿no? Claro, pero digan no. O sea, claro, igual adornan el discurso. Igual se lo dijo al momento de hablar de los maestros, ¿no? En el caso de los maestros, para garantizar que nadie sea desvinculado, les vamos a bajar 1 hora. Adornan el discurso, ¿verdad? Adornan. Díganlo de frente, de frente.
Pero dice el discurso del presidente, en el caso de la función ejecutiva para cuidar la salud de los funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. O sea, ya te dice, van a trabajar 6 horas diarias en lugar de 8 y recibirán la remuneración por esas 6 horas. No me vengan a mí a decir que esto se aplica para cuidar la salud y para evitar aglomeraciones. Esto es porque obviamente necesitan ahorrar recursos fiscales. Ese es el kit del asunto. No pretendamos adornarle el tema. Más abajo dice, bueno, las excepciones, personal de la salud, policías y militares. Se habla de que educación, también aquí viene otro adorno que se le puso en el discurso del señor presidente. Educación tendrá un tratamiento especial, tendrán solamente 1 hora de disminución, ya que las clases se están desarrollando de manera virtual. Por la importancia de la educación y por la trascendencia que tiene para el futuro de la patria, esta decisión nos permitirá no desvincular a ningún maestro. Vamos a ver si es cierto eso, porque cuando empezó la emergencia se dijo lo mismo y resulta que miles de trabajadores se quedaron sin empleo en medio de la emergencia, y no solo del sector privado, sino del sector público. Porque yo entiendo que hubo empresas, hubo negocios que no pudieron sostener el embate de la pandemia. No pudieron aguantar 1 mes, menos 2 meses, y tuvieron que cerrar sus puertas y desvincular trabajadores. Pero también lo hizo el sector público. Vamos a ver. Se dice que no van a despedir maestros. Y se viene la hora de despidos. Se viene la hora de despidos, José Antonio, porque hoy se ha anunciado la eliminación de 7 empresas públicas. Yo siempre digo, el tema de la supresión, eliminación de instituciones, hay que analizarlo, hay que matizarlo, hay que pensarlo bien. Seguramente hay instituciones que deben ser suprimidas porque no sirven, porque tal vez fueron creadas y no cumplieron con el propósito por el cual justamente se pensó en... O ya cumplieron su objetivo. O ya cumplieron su objetivo, exactamente. Se habla de la empresa de ferrocarriles, que me parece lamentable porque que el ferrocarril era un proyecto que era muy ambicioso, ¿no? Era muy ambicioso, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también de transporte. ¿Dónde queda el proyecto Tren Playero? Ah, no, pues eso... ¿Dónde queda hay otro proyecto que también, ciudades... fantasmas, ciudades... Sí, espérate, no eran ciudades fantasmas. Ciudades mágicas. Ciudades mágicas, ¿no? Mágicas, que siendo sí. También, digamos, tenía involucrado al tema del tren. Yo te digo también, y yo no sé si es un tema sentimental. No me había acordado del Tren Playero. O sea, mira, yo no sé si es un tema sentimental, ¿no? Pero el Ecuador ha gastado no solo en la rehabilitación del tren, ¿no? Como tal, a través de maquinarias, a través de digamos, capacitación a la gente que trabaja en el tren. Se creó una empresa que creo que llegó a fortalecer de alguna forma el área turística en el país, ¿no? Yo hice un viaje y tuve que sacar los boletos 5 semanas, 4 semanas antes, Fabri. O sea, no es una cuestión que antes tú ibas... El tren crucero. Sí, no, tú te ibas al tren, que yo me fui a ¿cómo se llama? A la Boliche. Ah, te fuiste hasta la UCI, ya. Y tú agarrabas y decías, ok, mire, yo me voy antes, en nuestra época, tú agarrabas y te ibas a Chimbacalle, ¿no? Y lo más chévere, porque hay muchas generaciones que seguramente ya no lo han podido hacer, nos íbamos encima, ¿te acuerdas? Encima del tren, claro, es una locura, ¿no? Eso es una locura, pero era súper divertido y te ibas con un par de amigos y volteaba, estaban las alemanas, volteaba, estaban las argentinas, adelante estaban las paraguayas. Es decir, mucha gente, y sobre todo el turismo, disfrutaba mucho de viajar en esos trenes, no porque quiere llegar rápido a un destino, sino por lo que veía. Por ver el paisaje, pues por ver el paisaje. Entonces, o sea, perdóname, el tren crucero terminó convirtiéndose en un atractivo turístico. Si cierras la empresa de ferrocarriles, ¿qué va a pasar con el tren crucero? Ojalá que no lo deje morir, porque se supone que el tren crucero había nacido justamente como una apuesta a recuperar un proyecto emblemático de transporte de pasajeros en el Ecuador,
que fue uno de las obras insignia del Hoy Alfaro. Muy venido a menos en las últimas décadas, ciertamente, pero se apuntó a recuperar ahora con fines turísticos. Por ahí Borja hizo un intento también, ¿no? De Sí, sacarlo adelante. Algo, sí. Pero no tenía esa visión completa. Es decir, creo que también se dejó llevar por la parte emocional, porque sí. esto, digamos, si tú lo pones al servicio del turismo, esto es un billete impresionante, ¿no? O sea, yo creo que las empresas de turismo se van a arranchar, si es que esto sale a la venta, se venden los activos, qué sé yo, se lo van a arranchar. Ahora, deberían, ¿no? Ahora, mira, yo recuerdo, Fabri, que hace aproximadamente unos 10 años, pueden ser, la Cemento Chimborazo, ¿sí? Que era una empresa pública, digamos, se dedicó a hacer, digamos, hizo como un giro de negocio independiente, aparte, ¿no? Y comenzaron a diseñar los durmientes de hormigón y construyeron unas instalaciones. Yo la fui a visitar, hice un reportaje sobre el tema. Y era espectacular. Es decir, los durmientes, que antes eran de madera, ¿no? Que obviamente esa madera provenía de bosques, no es que era eucalipto, no eran maderas duras, ¿no? Comenzaron a ser reemplazados por durmientes de hormigón. Y en gran tramo de muchos de las vías del tren, hoy hay durmientes de hormigón. Y incluso el proyecto tenía como objetivo también comercializar los durmientes de hormigón hacia afuera. A mí lo que me da la impresión con lo que tú dijiste hace minutos y con el cierre de la empresa de ferrocarriles, me da la impresión que lo que van a hacer es seguramente privatizar el Tren Playero, tal vez venderlo. O sea, si el Estado no tiene plata y no quiere generar una apuesta turística en ese sentido, probablemente lo van a vender. Yo creo que ahí tiene que entrar como una alianza. Yo no creo que el Estado debería desprenderse, ¿no? Todo. Es decir, pero debería ser una alianza estratégica, una alianza público-privada para mantener el tren crucero. Te juro, o sea, ahí el Ecuador debería quedarse con el 49%, ¿no? Ya en el peor de los casos, te digo. Pero si mira, no somos capaces nosotros de desarrollar una empresa, contraten a gente, así como están contratando gente para ver el tema de los subsidios, contraten a 5 cráneos, ¿no es cierto?, en temas de turismo, en temas de empaquetar, digamos, mira lo que pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? El tren en el cual tú llegas al Cusco, llegas a Machu Picchu, ¿no? Digamos, es la joya de la corona, ¿no? Claro, porque Machu Picchu viene a ser el punto más emblemático del turismo peruano, ¿verdad? Es el Galápagos, el Galápagos en Ecuador. O sea, yo no sé si las líneas de Nazca también están por ahí. No, por las líneas de Nazca puedes llegar en auto, en bus, es muy cerca de Lima, ¿no? Pero te digo, Cusco, o sea, es todo, primero es toda digamos, el viaje es todo un sueño, ¿no? Y llegas al Cusco y tomas digamos, en el terminal del tren, tomas el tren que te lleva por 4 horas, 5 horas, me parece, a Machu Picchu, Aguascalientes, ¿no? Pero tú tienes ahí un tren diferenciado. Tú tienes un tren que es para las comunidades. Solo entra la gente de las comunidades, ¿sí? Y tienes el 80% se lo venden a las comunidades. El 20% se lo venden al turismo. Al turismo. ¿Por qué? Porque ahí dicen, no sé, pues viene un europeo y dice, mira, yo quiero ir en ese tren, yo quiero escuchar a la gente, quiero interactuar con la población, quiero comerme el huevito duro en el tren que sube la señora a venderlo con un cafecito pasado ¿no es cierto? Eso también es una experiencia, ¿no? Lo que te digo es, ojalá que no lo dejen morir. Ojalá. Por ahí Byron Moya, que nos escribe que no tuvo ganancias ni siquiera en el gobierno anterior. Yo no lo sé. A ver, yo no sé si es un proyecto no rentable, no tengo esos datos, pero sí creo que es un proyecto interesante desde el punto de vista turístico y que no deben dejarlo morir. Ojalá que haya una alianza público-privada. Pero mira, caemos en el plano de la especulación porque justamente hoy estos anuncios no son anuncios completos, como ocurre casi siempre en este tipo de cadenas, que no se generan anuncios completos para poder no especular. Andrés García me dice que, yo no sé si dije tren playero, dije tren crucero, y si se me fue el tren playero fue un yo lapsus, te hice caer, ¿no? Yo te hice equivocar. Yo te equivocar, entonces. Yo te puse el pase a gol, pero en cancha contraria. Me hiciste equivocar. A ver, ¿qué más? Espérate, ¿qué más? Si vamos por esa línea,
el correo del Ecuador. Ya, tienes correos del Ecuador, tienes Ecuador Estratégico. Hay dos empresas públicas que yo no las conocía. La una se llama Siembra y la otra se llama Crear. Yo no las conocía, no tenía idea, jamás había escuchado estas dos empresas públicas. Crear. No tengo idea. Crear y Siembra, no sé cuáles son. No tengo idea, créanme, no tengo idea. Y la Unidad Nacional de Almacenamiento, que tenía el propósito, la una, de en momentos complejos en la comercialización Sobre todo el de arroz, los ¿no? productos del arroz, por ejemplo, comprarle al productor Y y guardarlo para... exacto, tener almacenados en sus hilos para las épocas en las cuales hay dificultades con las siembras y con las cosechas. Creo que la UNA tuvo muchas dificultades y finalmente no logró cuajar, pero el propósito de la UNA era muy interesante, era estratégico ese propósito de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Sí. Y tienes empresas de medios públicos. Sobre esto me quiero detener, José Antonio. Ya tenemos a nuestro invitado en la antesala. 2 minutos, 2 minutos. Seguramente después de la entrevista vamos a retomar para seguir analizando esto y toda la semana lo vamos a hacer. Déjenme recordarles, queridos amigos, José Antonio, permítanme recordarles a ustedes internautas. En marzo, el presidente de la República ya anunció la eliminación de la empresa de medios públicos. Ya lo hizo. Lo que decíamos, claro. Ya lo hizo en marzo. Como pasó hace 2 años, cuando ya emitió el decreto ejecutivo disponiendo la fusión del Ministerio del Ambiente con Senagua. Y hace pocos meses, creo que 2 meses, cuando posesionó al señor Juan de Howitt como ministro del Ambiente, lo posesionó en un decreto en donde además disponía la fusión otra vez del Ministerio del Ambiente con Senagua. O sea, hace 2 años ya firmó un decreto y 2 años después vuelve a firmar un decreto similar con lo mismo. Hace 3 meses, marzo, 2 meses en realidad, en marzo, el presidente de la República anunció igualmente en una presentación pública la eliminación de la empresa de medios públicos. Y esta pregunta, como lo hice en marzo, la vuelvo a hacer hoy en mayo. Al eliminar la empresa de medios públicos, ¿qué implica? La eliminación de Ecuador TV, de Radio Pública, del Telégrafo. No. ¿O qué va a pasar? O sea, es que eso no te explican. A ver, yo te cuento, más o menos. A ver. Más o menos. Tú eliminas el paraguas, digamos. Acuérdate que medios públicos era, digamos, la institución que tenía o que cobijaba a muchos medios, ¿sí? Se va a desaparecer esa institución articuladora, pero Ecuador TV va a seguir. Y la radio pública va a seguir. Va a seguir como radio pública y va a seguir como Ecuador TV. Lo que se elimina es la institución superior que articula los dos. Eso va a suceder. ¿Ya? Es decir, se quita, digamos, el ministerio coordinador, ¿no es cierto? Para traspolar la idea, el ministerio coordinador que coordinaba a 4 ministerios abajo. Entonces, pero eso no te explican. José Antonio, no le explican hoy, no le explicaron hace 2 meses. O sea, volvemos al plano de la especulación. Pones nervioso. En marzo pusieron nerviosos a los colegas de Ecuador TV y de la radio pública y del Telégrafo. Total. Con un anuncio que no tenía mayor profundidad. Ahora, mira. Hazle pasar a Osvaldo Landázuri porque me dicen que va a tener una charla universitaria más adelante, entonces hay que tratar de conversar con él. Bueno, a esta hora saludemos a muchísimos amigos que se están conectando. Tenemos una muy, pero muy interesante visualización. Un saludo a un gran amigo, Fran Díaz, que se encuentra en Panamá, que nos está viendo, y muchísimas personas en Nueva York, en Europa, que ya es tarde además, claro. Y en muchísimos rincones de la patria. Total, y le mando un saludo también a Rosita Inaguano. Yo tampoco entiendo, Rosita. Así como usted seguramente está más preocupada, yo le entiendo, pero yo tampoco entiendo lo que está pasando. Señor ingeniero Osvaldo Landázuri, qué gusto, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Fabricio, estimado José Antonio, un abrazo. Muy bien, hagamos primero una lectura general de los anuncios de hoy. ¿Cómo les ve usted? A ver, primero, preocupado, la situación no es simple, Fabricio, José Antonio. Yo creo que como ecuatoriano jamás me podré alegrar de una noticia como la de ahora, pero inevitablemente el país caminaba hacia un precipicio.
eso era innegable. Entonces, en esa línea probablemente ya era poco lo que el gobierno podía hacer. Es decir, no se olviden ustedes que le negaron impuestos las cámaras empresariales, le negaron impuestos en la asamblea y entonces ya cada vez más se acortan los caminos, es decir, es un embudo en el cual la propia dolarización no le deja mucho margen, Fabricio, es decir, al estar dolarizado ya no tiene mayor ejercicio excepto tomar deuda o cobrar impuestos, no hay otra salida y en esa línea, si usted se fija, los dos estaban ya bloqueados, entonces es lamentable, pero realmente creo que ya los caminos se iban agotando cada vez más. Usted recordará también que yo le había manifestado en varias entrevistas antes que hacia esto caminábamos, es decir, el coronavirus desnuda una realidad ecuatoriana, pero podía haber sido cualquier otro shock externo. Por supuesto que este es muy complejo, este es un shock violento, es un shock difícil de absorber, pero si mañana usted tenía un terremoto, tenía un problema en el Oriente Medio y le bajaban los precios de los combustibles, el resultado final hubiera sido parecido, es decir, cada vez menos dólares. O sea, Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, ¿consideras que en lugar de haber tenido una muerte lenta, hemos tenido una muerte más estrepitosa, un poco más rápida? Lo que sucede ahí, José Antonio, es que en realidad la muerte ya la vivió el Ecuador de hace algunos años en relación a su caja fiscal. Es decir, yo a Fabricio y algunos periodistas les decía, el Ecuador está quebrado. Y yo recuerdo que no creían esto, es decir, como que la gente piensa que un Estado no puede quebrar. Y en realidad lo que sucede es que la quiebra de un Estado no viene como la quiebra de una empresa, es decir, en donde realmente se anuncia la quiebra del Estado y se anuncia la quiebra de una empresa. Es decir, el Estado, ¿cuándo quiebra? Cuando ya no tiene caja para moverse. Entonces, al no tener caja ya se veía que el Ecuador atrasaba los pagos de los salarios, no podía cumplir las obligaciones con los acreedores, no podía pagarles a los que prestan servicios, los mecánicos, etcétera. Entonces ya muriendo. Llega el coronavirus y el coronavirus le da una estocada final, le dice, esta es su realidad. Y entonces, cuando nosotros vemos la realidad, estimados amigos del Ecuador, nos damos cuenta que estábamos viviendo un mundo que no era verdadero, es decir, era Mickey Mouse. No veíamos la realidad, somos un país empobrecido y un país que le empobrecieron por corrupción, le empobrecieron por malos manejos. Entonces ahora el coronavirus y la dolarización se juntan y nos muestran esta carátula del país y le dicen, usted ya no puede ganar $3,000 al funcionario público porque ese sueldo ya no se sostenía en el tiempo. Le estábamos pagando con deuda. Como ya no me prestan, entonces tengo que recortarle el salario, tengo que desnudar esta realidad. Les dirán a ustedes algunos economistas que habían otras salidas. Probablemente sí, una era salirse de la dolarización, por ejemplo, o es salirse de la dolarización, pero ahí cuando le preguntamos al 90% de las personas, nadie quiere salirse de la dolarización. Entonces, querer estar dolarizados, querer tener un Estado que sigue pagando los mismos salarios que hace 10 años, pese a que nos hemos empobrecido dramáticamente, no se combina. Tener combustibles subsidiados, tener cada vez más gasto en salud, más gasto en educación, lo cual está bien, entre paréntesis, pero tener todo esto combinado, eso ya no se da, es decir, no le permite la realidad. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿cómo ve esta decisión de, lo que ocurrió hoy es formalizar el anuncio de la eliminación de los subsidios y la liberalización del precio de los combustibles? O sea, eso es lo que ha ocurrido hoy, con un esquema novedoso, entiendo que es inédito en el Ecuador, establecer esta banda con un piso y un techo para la fijación del precio de los combustibles. Hoy nos dijeron que por la situación petrolera, por el precio internacional del petróleo, hoy la gasolina extra y Ecopaís baja 10 centavos de $1.85 a $1.75 y el diésel para uso automotriz baja a $1. Pero esto podría variar si mañana o pasado se incrementan los precios del petróleo. Por eso dicen, hay que establecer una banda con unos pisos y unos techos. ¿Cómo ve usted esta alternativa que se ha planteado? Bueno, yo fui mucho más duro, Fabricio, y yo lo que sugería es que la población sepa claramente
lo que estaba pasando con los combustibles. Y en realidad para mí las bandas y los anuncios intermedios no funcionan, pero sí, es una buena alternativa en relación a lo que teníamos. ¿Y por qué digo buena? Yo creo que a la población no le gusta mucho el discurso que le dice, mira, hay que pagar lo que es justo por un combustible, hay que pagar lo que es justo por un cilindro de gas. Y en realidad nos hemos acostumbrado a esto. Pero lo que yo insisto es que como ecuatorianos debemos de hacer, Fabricio, José Antonio, un presupuesto base cero, es decir, borrar lo anterior y hacer el ejercicio de qué es lo que queremos priorizar como ecuatorianos. Entonces, respondo puntualmente la pregunta de Fabricio, sí, es una eliminación del subsidio. Lo que está diciendo el gobierno es que va a haber una banda con mínimos y máximos, es decir, esa banda significará que si es que el precio del petróleo se vuelve a subir a $120, entrará el Estado en un punto de esa banda a subsidiar otra vez, diciendo no voy a dejar que los combustibles suban tanto. Esa es la banda. Pero ¿por qué? Perdón, José, no hace esto el gobierno porque no se ve muy probable que suceda que el petróleo se vaya a disparar otra vez a $100 en los próximos 5 o 6 años. Entonces, para ellos, lo más adecuado ahora es ajustar esa banda en donde nos moveremos en un límite donde ya no va a haber subsidio real. Es decir, si la gasolina debe costar $1.80, pues costará $1.80, si es $2.10, $2.10, o si es $1.50, es $1.50. Eso es lo que le está diciendo. Osvaldo, pero es un poco difícil evaluar y analizar la situación actual si no se mira hacia atrás. Es decir, si tú como padre de familia tienes 3 hijos, una esposa y, no sé, tienes 2 nietos, Ajá. la solución no es decirle a tu hijo, ándate de la casa, yo me quedo con tu mamá y punto, porque de alguna forma es tu familia. Lo que tienes que hacer como cabeza de familia es ser más eficiente. Y lo que la ciudadanía actualmente le reclama al gobierno es eso, que en esos 3 años no ha sido lo suficientemente eficiente y que la eficiencia se ha reflejado únicamente en echar a la gente a la calle. Es decir, te comienzan a salir variables, porque claro, lo de coronavirus al final del día les cayó como anillo al dedo, porque digamos, sin eso o sea, sin el coronavirus, igual ibas a tener que hacer una serie de maniobras y malabares para recortar tu presupuesto o administrar lo poco que tienes. Entonces, ¿cómo hace o sea, lo que la ciudadanía, vuelvo y repito, lo que la ciudadanía se queja es eso, ¿no? Sí. En 3 años no hemos sido eficientes y ahora la eficiencia está en recortar a la gente, botar a la gente a la calle, en reducirle las horas, en ese sinnúmero de medidas que se están tomando, obviamente para ahí sí partir de cero. Es muy interesante, muy inteligente la apreciación, José Antonio. Yo creo que la palabra clave en su intervención es eficiencia. Es decir, no necesitamos un Estado débil. Nadie está queriendo un estado débil o un Estado que desaparezca. El problema es que se ha confundido la fuerza del Estado con la ineficiencia del Estado. Entonces, tampoco hace sentido que tengamos una empresa como TAME que pierde $400 millones acumulados. 400. Pero pierde ¿por qué? ¿Pierde por qué? Porque los vuelos no son baratos, los aviones no van vacíos, no tenemos profesionales que no saben pilotear, no tenemos ruta de hueso, o sea, que las hayamos perdido es otra cosa. Pero digamos, si tú te pones a ver a esta aerolínea versus otras aerolíneas de otros países, tienen frecuencias, quizás no vuelan a Europa, pero volaban a muchas rutas importantes, Miami, Nueva York, digamos que son el pan de cada día, pero no se lo manejó de forma eficiente. Por eso que obviamente tienes ese hueco de esa suma importante de millones de dólares perdidos. Y José Antonio, la pregunta es muy pertinente. Tú debes saber, por ejemplo, que en el gobierno pasado, me imagino que en este también, todos los funcionarios públicos viajaban en TAME y las cuentas por cobrar de TAME eran enormes. Tú recordarás de esa cuenta por cobrar a Venezuela, por ejemplo, que nunca se le pagó a TAME. ¿Te acuerdas de esa cuenta por cobrar? Sí. Y entonces ahí te das cuenta que una empresa privada jamás permitiría eso. ¿Por qué permitimos eso? Porque era una empresa pública mal manejada. Entonces yo no estoy en contra de la empresa pública. Lo que estoy en contra es de una empresa mal manejada, ya sea pública o privada. Porque en resumen tú tienes en Medellín el ejemplo emblemático de una ciudad
que es pública, muy bien manejada. La recolección de basura, el agua potable. Y al mismo tiempo, tienes el ejemplo de otros casos públicos que no son bien manejados. Entonces, el sentido mío es entender esa palabra clave que tú mencionaste, eficiencia. Entonces, si es que el Estado, y eso es muy importante, José Antonio, hoy deberíamos establecer los responsables de por qué TAME llega a perder 400 millones de dólares, porque no debería ser así nomás. Es decir, ¿quién estuvo al frente de TAME? ¿Quién permitió que nos deba a Venezuela plata, por ejemplo, por transporte de funcionarios y que nunca nos pague? Entonces, ahora hay que ver con los ojos bien claros y el corazón frío, es decir, lo más objetivos posibles, para ver qué es lo que pasó. Y entonces la pregunta que tú hacías al inicio, y que nos desviamos un segundo, Tame, del padre de familia. Lo que sucede ahora es que este padre de familia estaba viviendo con su tarjeta de crédito para una otra cosa, pagaba mínimos, llega un punto en que se le enferma un hijo, un nieto, y ya no puede pagar la cuenta del hospital. Eso más o menos es un ejemplo parecido. Y entonces, ¿qué le está pidiendo la ciudadanía a ese padre de familia? Mire, señor, deje de gastar en educación en el extranjero de sus hijos, deje de gastar en los clubes privados de su esposa, así está el Estado ecuatoriano. Habrá cosas que no se pueden dejar de gastar, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la atención a los más vulnerables, pero ciertas cosas tienes que bajar el gasto. Yo les recuerdo a ustedes, estimados amigos, que en los últimos 13 años, porque para mí han sido 13 años económicos muy parecidos hasta ahora, lo que habíamos visto es que un Estado se iba engordando, 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 y cada vez, ¿cómo entienden ustedes, por ejemplo, una agencia para estudio espacial o una subsecretaría de límites internos? Es decir, tú vas a ver que mañana que no existen esas subsecretarías, probablemente no va a pasarte nada. ¿O cómo entiendes que la hija del presidente esté en las Naciones Unidas ganando $7,000? ¿O cómo entiendes o cómo explicas que el papá del ministro o el secretario de los ministros, Juan Sebastián Roldán, esté en España de embajador? ¿No se entiende o sí se entiende? No se entiende. Entonces, todo eso tiene que recortarse. Y cuando yo digo recortarse, me refiero a todo, estimados amigos, porque cuando yo he debatido con sindicalistas o con personas del lado más de la izquierda, si cabe el término, nos dicen, pero cóbrenles a las empresas que deben al Estado los 1.500 millones. La respuesta es también. La respuesta es también. Pero ¿Y por qué no lo hacen, ingeniero Landazuri? ¿Y por qué no se hace eso? Porque yo me imagino que las presiones son muy fuertes, Fabricio. Yo personalmente lo haría. Yo que no tengo que dar cuentas a nadie, lo haría. Y usted conoce mi discurso. Yo he sido absolutamente objetivo toda mi vida pública, que todavía no es muy larga. Y entonces yo lo haría. Pero lo cierto es que las presiones son muy grandes. ¿Cómo entiende usted que los hermanos de un asambleísta cuestionado como el señor Serrano estén todos en embajadas en el extranjero? ¿Por qué dice usted eso? ¿Por qué cree? Porque hay presiones, pues, Fabricio. Asimismo habrá presiones de grupos empresariales. Entonces, la respuesta a aquello es decir, todo hay que hacer. Hay que hacer un Estado eficiente, además cobrarles a los que están debiendo y además hacer los ahorros que hacen falta hacer. Es decir, ponernos objetivos en el análisis. Esto no es contra nadie, no es contra el pueblo, es contra el Ecuador. Ahora, usted no siente, perdón, Flaco, usted no siente, ingeniero, yo en la primera parte de este espacio, en el comentario, termina siendo apenas una opinión de quien les habla. Usted es el especialista, le hemos invitado justamente para aquello. Yo siento hoy, y lo compartíamos con José Antonio, yo siento hoy que otra vez la carga se le ha pasado al pueblo ecuatoriano, al trabajador con relación de dependencia, que va a sufrir una merma de sus ingresos. Acabo de recibir un mensaje que me llegó, me envía una persona y me acaba de decir que en el sector público ya hay notificaciones. Déjeme, aquí tengo el mensaje. Me dicen, las desvinculaciones han empezado desde esta semana, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Ya hay personas que están siendo notificadas, incluso se está analizando el caso de personas con nombramiento y también que están a punto de jubilarse. O sea, a mí me da la impresión que con las medidas, yo sí estoy de acuerdo en que había que transparentar el tema de los combustibles. Sí, lamentablemente se anunció luego de octubre un proceso de diálogo que nunca cuajó, porque luego de 7 meses está claro que no hubo tal diálogo y hoy se toma una decisión que puede ser adecuada, pero que sorprende porque no es parte de un proceso de diálogo.
terminan recortando los salarios a los trabajadores, a los empleados del sector público. Hay también un endurecimiento de las condiciones para los trabajadores en el sector privado. Yo le pregunto a usted, ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿no le están metiendo la mano al bolsillo a la gente en desmedro de otros sectores que también pudieran aportar? Otra vez, Fabricio, sí tiene razón, pero otra vez es no en desmedro, sino debería ser todo. Ahora, yo le respondo a usted. Hace 2 semanas que estábamos analizando las leyes en la Asamblea y yo comparecí en la Asamblea. Ustedes pueden revisar, es pública mi comparecencia en la Asamblea. ¿Qué dije yo? Veía que las contribuciones son necesarias. Yo decía, si es que nos toca dar a los que más tenemos, hagámoslo. No compartí con las cámaras, me reuní con los presidentes de varias cámaras que son muy buenos amigos míos. Nosotros jamás pedimos el archivo de la ley porque yo veía que eso era algo que iba en contra del país. Pero entonces, Fabricio, ¿por qué traigo esta colación? Si vamos atrás, este recorte hubiera sido menos duro si es que le aprobaban las contribuciones, si le aprobaban el impuesto a las empresas. No aprobaron el impuesto a las empresas, todos estuvieron en contra de eso, Fabricio, todos. Es decir, eran periodistas, eran asambleístas, era opinión pública, eran poquísimos los que decían, sí, va a tocar hacer contribuciones. Le cierre esa puerta. Fabricio, se venía de ley un recorte más fuerte. Ahora, insisto yo, que ese recorte se iba a dar sí o sí. Probablemente la magnitud es más grande de lo que habría sido si usted tenía el espacio de poder cobrar algo de impuestos. Pero lo cierto, Fabricio, es que la decisión es tan dura como que usted regresa a ver. Y yo le digo, porque además sabe que soy empresario privado, yo le digo, no hemos podido pagar nóminas. Los salarios están reducidos en 50, en 25%, dependiendo de la persona, para tratar de sobrevivir. Entonces, ¿cómo ve usted en contrapartida que tenga dos mundos? Un mundo público que sigue ganando exactamente lo mismo y un mundo privado que está comiéndose la camiseta porque varias empresas lo están haciendo. Habrá otros grupos muy grandes que habrá que analizarlos quizás con los dedos de la mano, pero dejando esos grupos a un lado, el resto de empresas se está muriendo, Fabricio. Exportadores de flores, industria ecuatoriana, metalmecánica, calzado en Ambato, agricultura que no puede exportar banano, el camarón que tampoco encuentra mercados. Y entonces usted regresa a ver y les dice, dame una contribución. ¿Qué le dice esa persona? No tengo. Entonces el Estado regresa a ver al sector público y dice, me toca achicarme. Y me toca achicarme no solo por la fuerza del coronavirus, me toca achicarme porque TAME lleva acumulado 400 millones de pérdida, no puedo seguir perdiendo más, porque la Fabrec lo mismo, porque tengo un consulado en Valencia, que en Venezuela, que ya no sirve para nada, lo mismo en Tamaulipas, me parece, en México. Es decir, es una locura, le toca hacer de todo, pero no se olvide, Fabricio, le cerramos la puerta en la Asamblea para poder cobrar impuestos y contribuciones. El ajuste se venía, no había nada que hacer. Osvaldo, a ver, digamos, para saber por dónde le entra el agua al coco, como dicen en Esmeraldas, ¿ya? El Ecuador necesita 9.600 millones de dólares todos los años, ¿no? A más o menos 800 millones mensuales. ¿Para qué? Para pagar sueldos, para digamos, el gasto de su presupuesto, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Gasto corriente, José Antonio. ¿Perdón? Solo corriente. Ahí claro, gasto corriente, ¿no? Tú necesitas para pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, a la empleada, en fin, ¿no? 9.600 millones de dólares al año, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del Ecuador? Dos. Exportaciones y divisas. Remesas, perdón. Hoy los migrantes mandan menos billete que antes, ¿no? Eso es importante. Y en exportaciones, nosotros, es como cuando tú tienes una casa llena de cosas, te vas quedando sin trabajo, necesitas pagarlos y comienzas a decir, pucha, ¿qué vendo de este mes? A ver, vendamos la radio, vendamos la computadora, la impresora, la lámpara, y al final volteas y ya no tienes casi mucho que vender. Pero eso, digamos, no nos lleva a ningún lado, porque nosotros hemos estado acostumbrados a vivir del petróleo y no nos hemos concentrado en explotar otras vías, digamos, que sean renovables y que también ayuden al tema del financiamiento. Y te digo todo esto porque ninguna de los proyectos de leyes enviados,
ni el anuncio que ha hecho el señor presidente el día de hoy a través de los medios de comunicación, incorporan ese elemento, es decir, señores, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer también esto para que el dinero ingrese. Entonces, nos seguimos endeudando, le seguimos pidiendo plata a todo el mundo, que se dice en el anuncio del presidente, nos hemos ahorrado. No nos hemos ahorrado, hemos dilatado el pago, porque es una deuda que algún rato usted, sus nietos, sus tataranietos lo tendrán que pagar, pero el Ecuador no puede decir, ¿saben qué, señores? No les voy a pagar y olvídense del pago de esa deuda. Lo que pueden decir, no les voy a pagar ahorita, pero les voy a pagar en 20 años. Eso sí puede decir. A ver, yo creo que los comentarios requieren algunas precisiones. La balanza de pagos del Ecuador, como la de cualquier país del mundo, tiene los componentes de ingreso y salida de divisas. ¿Cómo ingresan las divisas? Ingresan, en nuestro caso, por deuda, por inversión extranjera, remesas, exportaciones. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos queda de aquello. Decimos exportaciones, vean ustedes lo que está pasando con exportaciones, nadie en el mundo está comprando absolutamente nada. Tacho las exportaciones. Deuda, nadie nos quiere prestar nada. Inversión extranjera, nadie nos quiere invertir $1 porque tenemos un riesgo país de 4.500 puntos. Y así seguimos tachando todos y realmente nos damos cuenta con que el Ecuador se quedó sin fuentes de divisas, estando dolarizado, estimados amigos. Entonces, ahora sí respondo la pregunta de José Antonio y le digo, perfectamente, yo he sido uno de los más críticos, José Antonio, no sé si usted me ha escuchado en mis declaraciones, pero yo he dicho, aquí no hay un rumbo, claro, no se entiende. Yo le decía a Fabricio, no sabemos a dónde vamos como ecuatorianos. Entonces, eso se mantiene. ¿Por qué? Porque ¿qué debería pasar ahora? Digamos que yo achico el tamaño del Estado, y entonces entramos en una segunda discusión, que es decir, ¿qué pasa con esa gente que se queda desempleada? Esa gente desempleada tiene el derecho a trabajar, estimados amigos. Tiene el derecho a trabajar. Y entonces, para aquello que hace falta hacer, hay que flexibilizar, hay que modernizar todas esas normas laborales. Yo les he preguntado a sindicalistas de manera directa o indirecta, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un ecuatoriano que esté vendiendo chupetes, chifles en la calle o que pueda trabajar 3 horas, 4 horas, 6 horas, 5 horas en una empresa? Pues yo se la pongo, Osvaldo, yo se la pongo de otra forma. ¿Por qué en lugar de rebajarle el sueldo a la gente y esquilmarle con su ya raquítico sueldo, ¿por qué no se atrae la inversión extranjera y le dice, ¿sabe qué? Usted genéreme por cada 500 fuentes de trabajo que usted me genere, yo le voy a bajar 1 punto, 2 puntos de impuesto a la renta y así hacemos una tabla. Y quien de alguna forma se mete la mano al bolsillo reduciendo impuestos a los inversionistas es el Estado y no los ciudadanos. Porque hemos estado acostumbrados a que sean los ciudadanos quienes paguen los platos rotos. Cada vez que pasa algo, solidaridad, no, y te sacan una canción muy linda y claro, te emocionas y metes la mano al bolsillo y aportas. Así es. Yo está bien 1 o 2 veces y le juro que yo incluso yo aportaría 10 veces, pero que no me salga una sola noticia de gente que se lleva $1.600.000 entre cheques y billetes en un fin de semana. Sí, claro, por supuesto. Y entonces ahí, José Antonio, la respuesta a su pregunta es que con 4.500 puntos de riesgo país no le va a venir $1. El gobierno trató de atraer inversión extranjera. Ustedes recordarán el discurso del ministro Pablo Campana, un buen conocido mío, habló de $9.000 millones, era Fabricio la oferta de Pablo Campana de inversión extranjera. Y entonces uno se pone a analizar eso, ¿y cuánto habrá venido de aquello? No le ha venido nada, no le vino nada. Entonces, José Antonio, no es que no queremos atraer inversión, no le viene la inversión. Es que la inversión no va a venir sin reglas claras. Sin reglas claras, pero reglas claras en todo sentido. De su acento percibo que es peruano. Y en esa línea comparemos, yo tengo muy buenos amigos peruanos que se formaron conmigo. Comparemos lo que pasa en otros países. Si usted tiene que emprender en algo y ese emprendimiento, al contratar a una persona, a los 3 meses, no importa cómo le vaya en el emprendimiento, esa persona tiene que liquidarle como que hubiera trabajado 1 año, no van a emprender, José Antonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que cualquier emprendimiento termina siendo informal. Y entonces la tía le dice a la sobrina, ¿me vas a ayudar a hacer mermeladas? Muy bien, tía, ¿cuánto me puede pagar? Puedo pagarte solo $200.
Ah, entonces no te afilio al seguro, no te pago las prestaciones de ley. ¿Por qué? Porque la ley es muy rígida. Entonces, ese es solo un ejemplo. Pero añadámosle muchos más. Yo les digo, porque yo estoy en la actividad industrial. Traten de sacar algo de aduana para que vean, como dice mi hija pequeña cuando pelea con el hijo mayor. Te voy a pegar para que veas lo que se siente. Traten ustedes de sacar algo de la aduana, es un desbarajuste. Traten de sacar algún permiso para importar en el INE, es un horror. Entonces, por eso la inversión no viene acá y se va a Perú, se va a Colombia, José Antonio, no porque seamos malos, no porque queramos nosotros afectarle al trabajador ecuatoriano. Yo trabajé en un montón de proyectos con empresas japonesas en el ensamblaje de vehículos, motocicletas, etcétera. Venían acá, avanzaba el proyecto y ¡pum!, les ponían aranceles a los CKDs. Los japoneses me dijeron, ustedes están locos, yo no entiendo muy bien, traten de ir a un psiquiatra y al regreso de ese psiquiatra podemos conversar porque no entiendo qué es lo que quieren hacer en el Ecuador. Entonces, todo eso ha hecho que el sector privado se vea encasillado en una situación en la que ya no produce, ya no invierte, ya no crece. Y entonces, combinemos lo laboral, combinemos lo económico, combinemos lo tributario, y ahí entonces, si es que no hay una reingeniería del aparato estatal, no le van a venir inversiones, José Antonio. No porque no queramos, insisto, y quiero dejar bien claro, es porque no es atractivo el país. Y entonces hay una pistola, perdón Fabricio, y con esto termino, saca una pistola y le dice, inviérteme en el Ecuador o no te lleves los dólares. No va a haber pistola que no vienen acá. Eso es lo que pasa. Ingeniero, perdón. Lo último para cerrar esta entrevista. Reflexionaba también en la mañana en el noticiero de la radio sobre, digamos, el contenido de estas medidas y siento que no se dice nada sobre proteger el sector externo. Correcto. Tratar de que los dólares se queden en el Ecuador porque al quedarse los dólares en el Ecuador se garantiza la sostenibilidad de la dolarización. Muy buena pregunta. No sé, salvaguardias arancelarias, no sé, el ISD, no lo sé. Pero no escucho nada respecto de alternativas para proteger el sector externo. Y eso sí me genera en lo personal una preocupación, porque por allí también se debe apuntar para poder garantizar la dolarización de la economía. Quiero su reflexión sobre eso, por favor. Es una pregunta muy pertinente, Fabricio, y una molestia que yo la he expresado públicamente. ¿Qué es lo que pasa en este gobierno? Que estamos empantanados en una lucha de ideologías. Y hoy tenemos ministros, viceministros, que son fundamentalmente la parte corporativa del gobierno, es decir, es una cosa que no resulta al trabajar. Entonces, Fabricio, les hemos dicho, ustedes han oído la campaña Consuma lo Nuestro en los últimos días, semanas, les hemos dicho, yo fui muy irónico en televisión, y le dije, ¿por qué va a consumir lo nuestro un ecuatoriano? Si lo nuestro es más caro, si lo nuestro, aunque es de la misma calidad porque hemos avanzado mucho, tiene aranceles por todo lado, Fabricio, si lo nuestro requiere protección porque los países de al lado están devaluando. Entonces, ¿con qué nos encontramos, Fabricio? Recién nosotros enviamos una carta al presidente de la que estamos esperando una respuesta. En esa carta le decíamos que tiene que pensar en proteger ciertos sectores. Esa palabra de proteger les encrispa a los sectores exportadores e importadores de la costa. Y entonces le dicen, es proteccionismo. No se trata de eso. Se trata de entender la lógica de la dinámica económica. Usted se refiere a los sectores importadores, ¿verdad? A ellos se refiere. Importadores y agroexportadores. He sido muy... Y entonces yo lo que le decía al viceministro cuando estuve reunido con él unos días atrás, le decía, aquí no es solo el tema de la producción nacional para consumo nacional. Por ejemplo, yo participo en el negocio de exportación de rosas de manera indirecta. Cuando yo veo lo que pasa con nuestras rosas, los precios comparados con las rosas colombianas es el doble, Fabricio y José Antonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mañana cuando queramos traer divisas con exportaciones, porque firmamos acuerdos de libre comercio, porque eso está ahora de moda para este gobierno, entonces vamos a encontrarnos con que nuestra flor no es competitiva. ¿Usted cree que somos los únicos productores de banano del mundo o de camarón? No lo somos. Hay banano en Centroamérica, hay camarón en Asia. Y entonces lo que va a pasar es que nuestros productos van a seguir siendo caros si no hay reformas estructurales. El combustible es una primera reforma estructural.
Lo que habría que esperar, Fabricio y José Antonio, es un mecanismo para que esa protección que requerimos y que hemos anunciado varios sectores, fue primero el sector de la cerámica en Cuenca, lo hizo el sector automotriz, lo hizo la pequeña industria, el sector metalmecánico en general de la provincia de Pichincha, en Ambato también se unieron varios al pedido. Le pedimos esa protección al gobierno. ¿Para qué? Para que eso se canalice hacia devolver plata a los exportadores. Porque, Fabricio, ¿cómo usted devalúa una economía que está dolarizada? Es imposible. Entonces, lo que tiene que hacer es encarecer ciertas cosas que entran, así no les guste a los importadores, y así abaratar las cosas que se exportan. Verá que cuando Correa hizo eso le dieron palo, ¿ah? Y yo fui de los que criticó, y me adelanto a aquello, yo fui de los que criticó, salió en varias sabatinas. Pero ¿por qué, Fabricio, yo critiqué y por qué ahora lo digo que es lo correcto? Porque si usted tenía que hacer eso, porque su gasto público estaba inflado, era un error. La solución era bajar el gasto público para que le baje la demanda y usted importe menos. Pero hoy es otro momento histórico. ¿Y qué le dijimos nosotros a este gobierno, Fabricio? Yo les dije, lo mismo que le estoy diciendo a usted, le dije al viceministro Legarda. Le dije yo, mira, yo fui de los que criticó el tema de las salvaguardias por esto que le acabo de explicar. Pero hoy, cuando tú ves que México devalúa 30%, Colombia devalúa 25%, Perú algo parecido, Brasil igual, ¿qué hace Fabricio? Le toca poner protección, porque ahora no es un problema de gasto público, es un problema de demanda y sobre todo es un problema de tener recursos para pasarle al sector exportador. Sería diferente, Fabricio, que usted diga, no se preocupen, yo tengo estos fondos, y este es motivo de otra entrevista que ojalá la podamos tener, yo tengo estos fondos que Correa los criticaba tanto y entonces traigo los dólares y esos dólares me sirven ¿para qué? Para paliar esta situación. Pero como no tenemos eso, nos toca ser creativos con estas ideas y ojalá que ustedes vean que el punto mío ha tratado de ser siempre objetivo, es decir, entender desde mi óptica una vez más lo que el país necesita para salir adelante. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por esos minutos, ¿ah? Muy agradecido por habernos acompañado. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario, conversando aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana en torno justamente a los temas económicos. Queda allí para el debate político. Vamos a procurar mañana tenerlo a Marco Flores Troncoso, que fue una sugerencia. Ya nuestro equipo empezó a moverse justamente con aquello para justamente tener una visión distinta, porque de eso consiste en el debate y esa es la idea, José Antonio, nutrirnos de diversas visiones, nos guste o no nos guste, porque de eso es de donde podemos generar un juicio crítico sobre el estado de cosas. Sí, lo que creo que, o sea, que creo que es importante, ¿no? Hablar de la historia reciente y pasada respecto a cómo se han asumido ciertas responsabilidades en el manejo económico del país, pero no quedarnos en eso, no quedarnos viendo los problemas, quién la hizo, quién no sé qué, sino más bien es por dónde está la salida del país, porque a mí lo que me preocupa es justamente que nos quedamos sin la parte creativa de saber cómo empezamos a traer divisas al país, primero para digamos, soporten la dolarización, y segundo, para que la gente no siga perdiendo el trabajo, porque si nosotros no somos lo suficientemente creativos, y cuando digo nosotros, hablo del Ecuador, principalmente de sus autoridades, si no somos lo suficientemente creativos para ya no revertir, ya, porque eso sería una locura, ¿no? Pero al menos frenar, ¿sí? Las declaraciones el día de hoy del ministro Richard Martínez, ahora sí lo dije bien, que me comparte Tere Menéndez un tuit que compartió en la mañana o a principio de la tarde, hablaba de que el gobierno va a terminar con 3.500 contratos ocasionales del sector público. 3.500 contratos ocasionales del sector público hasta fines de mayo. Imagínate tú. Con eso, obviamente, el gobierno va a poder disponer de unos 500 millones de dólares. Ya te voy a enseñar algo. ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo o no quieres ver algo? No, porque ya sé por dónde vas a ir ya. ¿Por dónde voy a ir? Yo lo tuiteé a las 11 de la mañana.
Por favor, uno es un hombre maduro, no está con esas cosas. Déjame enseñarte. ¿Qué ves ahí? ¿Ya? ¿Lo puedes agrandar un chance? Déjame agrandarlo. ¿Por qué le han borrado la parte para Porque y quién? hay que proteger, pues hay que proteger al... Uy. Ok. Ah, ya, ok. Este Es una carta enviada, ya, sí, generado el día por de Kipu. hoy. El día de hoy. ¿Qué me la envían los oyentes, los internautas, los oyentes? Los internautas me envían. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el acuerdo ministerial, voy a la parte pertinente abajo. Notifico formalmente el cese de sus funciones como servidor público 1, siendo su último día de labores el 19 de mayo del 2020, hoy. Mira la fecha de expedición de este oficio. Ajá. Y 19 de seguramente le mayo. llegó a las 4:45. Y le avisan hoy, 19 de mayo, que hoy es su último día de trabajo, refiriéndose justamente a un servidor público 1 que tenía un contrato ocasional. Esto está pasando ahora mismo en el país. O sea, complementando un poquito lo que... Sí, pero imagínate, yo sí quisiera, de verdad, y yo planteo esto, quiero plantear esto a la audiencia, quiero que se entienda a veces el punto de vista. Yo entiendo la situación económica tan compleja, entiendo que hay que tomar decisiones duras. También soy de los que piensa que hay otras alternativas. Como periodista he entrevistado a mucha gente con diversos criterios y por eso yo sí creo que hay otras alternativas. Pero independientemente de aquello, es inhumano que hoy mismo le notifiquen a una persona que hoy es su último día de trabajo, José Antonio. No lo sé. De verdad, no sé qué piensas tú, no sé qué piensa la audiencia. A mí me parece inhumano que ni siquiera le des algo de chance a la gente para asimilar el golpe y ver qué hace con su vida. Que te llegue un Kipux a las 4:30, 5 de la tarde informándote que no vas más en la institución y que tienes que hacer todo el proceso para que te den el paz y salvo y te puedan pagar tu liquidación, que eso más no se sabe porque hay gente a la cual no le han pagado hace meses la liquidación. Entonces, este tipo de oficios carentes totalmente de humanidad, José Antonio. Claro, siempre había el tema de la cortesía de los 15 días, ¿no? Sí. Al menos, ¿no? Te decían, señor, ¿sabe qué? No podemos contar con su servicio, trabaja hasta fin de mes. Inhumano. Ese es el tema, José Antonio. Inhumano. De verdad que a mí estas cosas, yo por eso he sido también criticado, pero yo sí creo que hay que pensar también en el ser humano. Y hay que pensar que detrás de un servidor público, de un trabajador privado, hay una familia. Total. Y en este momento hay gente que se ha quedado sin trabajo y que no consigue trabajo y que va a tener muchas dificultades. Y aquí no se trata de que, ponte un emprendimiento, como que fuera tan fácil ponerte un emprendimiento. Como que el banco ese rato te va a dar la plata para un emprendimiento. Full track, ponte un food Por track. Dios. ¿Te acuerdas de la ola de los food trucks que se acabó en pocos meses? Fue un boom y de pronto se acabó. A ver, rápidamente. No quisiera revisar parte del... ¿Qué ibas a mostrar? Las siguientes partes del discurso del presidente, okay, solamente para cerrar. Okay. Porque nos habíamos quedado antes de la entrevista con Osvaldo Nandazuri sobre el tema de los medios. José Antonio dice que se elimina la empresa de los medios públicos, pero que los medios van a seguir. Yo digo, eso no te explican. Y se genera nerviosismo en los colegas trabajadores de la comunicación de los medios públicos. Que además, yo quiero insistir en una posición muy personal. En el Ecuador nunca han existido medios públicos. En el Ecuador se creó un ideal de medios públicos que no terminó de cuajar. Sí creo que debemos ir hacia medios públicos, como ocurre en otros países, que esos medios públicos no se deban al poder político de turno, al gobierno de turno, sino a la ciudadanía, como ocurre. Claro. Es que el concepto de medios públicos quizás giró porque recibían, o su financiamiento, digamos, dependía del Estado, ¿no? Y al ser eso, era público. Sí, entonces, bueno, nos quedamos en eso. Lo que decía José Antonio, el cierre de algunas embajadas, lo nuevo, el retorno 70, de 10 embajadores de, sí, 70. 70 a ver, espérame un segundo. Sí, 70 funcionarios. El retorno de 70 funcionarios, pero digo, cierres de embajadas
en Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola. Además, se han cerrado 5 consulados. Se van a cerrar 5 embajadas y oficinas diplomáticas: Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Regresaremos 10 embajadores, dijo el presidente, de otras embajadas, y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos 6 consulados adicionales en Tapuchala y Valencia, en Venezuela, entre otros. Eso, dice el gobierno, va a permitir un ahorro, a lo que se suma también otro tipo de ahorros con las instituciones que conforman el Consejo de Seguridad del Estado. Hay una parte posterior del presidente donde habla de que, palabras textuales del mandatario, aunque muchos nos criticaron, pagamos 341 millones de dólares, ahorraremos 1.300 millones de dólares y eso permitió que recibamos 1.400 millones de dólares de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables. Aquí 2 reflexiones. El presidente insiste en que pagaron 341 millones de dólares. Yo he conversado con varios analistas en los últimos meses, José Antonio, amigos y amigas que nos están siguiendo, y según me dicen, revisando las cuentas del Banco Central, no se pagaron 341 millones de dólares, sino que se pagaron más de 700 millones de dólares. El día de hoy, la ex ministra de la Producción, Natalie Selly, en su cuenta Twitter, había hecho una pregunta pública que es indispensable que el gobierno transparente la cifra real que se pagó a los tenedores de los bonos Global 2020 hace pocas semanas, porque ese fue el argumento para que luego el gobierno acceda a un diferimiento hasta agosto del pago de otros bonos, de intereses de bonos. Según el gobierno, se le permitió liberar 811 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? No lo sé, porque insisto, estamos 19 de mayo y no le han pagado los salarios a los servidores públicos. Entonces sería interesante saber aquello. Pero el presidente dice 341 millones y hay gente que dice, no, momentito, fueron más de 700 millones de dólares. Yo sí estoy interesado en saber cuál es la cifra real, José Antonio, de ese pago. Primera reflexión. Y segunda reflexión, se habla de que se ha recibido 1.400 millones de dólares. Amigos y amigas, termina siendo deuda. Que sí, ¿necesitamos la plata? Sí, de acuerdo. Pero díganle al país que es deuda, que en algún momento vamos a pagar. Claro. Y creo yo que hay que decirle a la ciudadanía, 1.400 millones de dólares que nos llegan, tanto del Fondo Monetario Internacional, tanto del Banco Mundial, tanto del DACAF, se va a pagar de esta manera, a tal plazo, con tal tasa de interés. Hay que explicarlo de mejor manera. Sí, no y hay que sacar la palabra ahorro. No es ahorro. No es ahorro. Porque vas a tener que pagar. Claro. Lo que estás haciendo diferimiento. Es diferir, claro. Diferir. Ya, pero otra vez utilizamos los eufemismos. Y vamos al más grande eufemismo de la jornada, José Antonio Sánchez. Yo en alguna vez escribí en el Twitter que se utilizan palabras para que no suenen feo. No, dígalo bonito para que no suene feo. ¿Qué hicieron en agosto? Pomposamente se presentó el término actualización del precio de la gasolina azul. O sea, aquí para era liberar el precio del azúcar. Eliminaron el subsidio y liberaron el precio del azúcar. Pero ¿qué hicieron las autoridades del Frente Económico? ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Hagamos un mea culpa. Pomposamente el término actualización del precio de la gasolina súper. Es un término que yo jamás en mi vida había escuchado. Porque tengo 27 años en el ejercicio de la profesión y justamente por eso he sido testigo de un montón de medidas económicas adoptadas a lo largo del tiempo por los gobiernos de turno y es la primera vez que una medida económica no la presentan como lo que fue. La liberalización del precio de la gasolina súper porque se eliminó el subsidio y se elevó el precio. Eso fue lo que pasó cuando se adoptó esta medida, pero le pusieron pomposamente, eufemísticamente, actualización del precio del azúcar. Eso lo hicieron en agosto. El día de hoy, algunos medios de comunicación dicen el gobierno reduce el precio de la gasolina extra y Ecopaís y el diésel para uso automotriz. Cuando lo real, José Antonio y amigos y amigas, es que el gobierno eliminó el subsidio de los combustibles y liberalizó su precio.
estableciendo, para evitar que se dispare el precio, una política de bandas con un piso y un techo. Eso es lo que ha ocurrido. No sé si es tan difícil decirlo, flaco. No, No pero sé si obviamente no es oportuno, ¿no? Donde el presidente salía a decir que, digamos, eliminan los subsidios, ibas a tener la calle como la tuviste hace 1 o 2 días con relación al tema del capítulo laboral de la ley. Ahora, claro, tú escuchas la gasolina baja y dices, qué chévere, ¿no? O sea, para la gran mayoría de la gente es el caramelito. Dices, oye, mira, sí se podía hacer, ¿no? Como tú bien señalas hace un momentito, tú no recuerdas que esto haya ocurrido, yo tampoco, ¿no? Que la gasolina algún rato haya bajado de precio. Y por ejemplo, a propósito de un mensaje que acabo de recibir, José Antonio, yo te quiero preguntar a ti, creo que de esto hablé ayer o algún día de la semana anterior. Retomando, vamos a utilizar ese término eufemístico, ese eufemismo utilizado en agosto. Actualización del precio de la gasolina super, se actualizó. Yo quiero saber si en abril el precio de la gasolina super se actualizó cuando se desplomó el precio del WTI. Yo quiero saber eso. O sea, de verdad, me encantaría saber si el precio de la super se actualizó. Si bajó el precio de la gasolina super. Yo quisiera saber si en estas semanas que hemos tenido precios bajos, ciertamente se ha recuperado el precio, no a los niveles que se esperaría, no a los niveles más óptimos, pero ya no tenemos precio negativo del WTI, que fue una cosa histórica, sino que ayer teníamos 31 dólares del precio. Déjame ver ahora mismo cómo está el precio del petróleo. Acá hay una pregunta bastante interesante de un amigo, de un internauta, ¿no? Dicen, buenas noches. ¿La reducción salarial afecta también a los servidores públicos de los GATS? No. Ya te voy a contar. Para cerrar el tema del petróleo, 31 dólares con 76 centavos. Ese es el precio del WTI. A la pregunta tan pertinente que hace nuestro internauta, déjeme contarle que a las 5 de la tarde hizo una declaración pública el señor ministro del Trabajo. Si ustedes revisan el discurso del señor presidente de la República, habla de la reducción para los servidores de la función ejecutiva, porque el Ejecutivo no tiene atribuciones sobre los servidores de las otras funciones del Estado. Entiendo, sí, que hay un compromiso de las otras funciones del Estado de adoptar medidas similares. Me refiero a la función legislativa, a la función electoral, a la función judicial y a la función de transparencia y control social. ¿Qué va a pasar con los gobiernos locales? Gobiernos provinciales, o sea, prefecturas, municipalidades y juntas parroquiales. Mi colega y amigo Fabricio Ceballos le preguntó en esa cadena de las 5 de la tarde, le hizo esa pregunta al señor ministro de Trabajo. Y el ministro de Trabajo dijo, esta es una medida que rige para el gobierno central, sobre la cual no existe una afectación a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales se rigen con base en su propia autonomía. Vamos a ver cuál es la decisión que adopten los alcaldes y sus consejos cantonales y los prefectos y sus consejos provinciales. Las prefecturas están integradas por los alcaldes. El consejo provincial es la suma de los alcaldes. Vamos a ver si toman una decisión en el caso de las prefecturas y en el caso de las municipalidades. Pero hay que decirles que estas medidas anunciadas por el gobierno no tienen incidencia en las municipalidades que deben tomar sus respectivas decisiones. ¿Qué tal? Bueno, eso de alguna forma le da tranquilidad a aquellos que se encuentran trabajando en prefecturas y municipios en las provincias del país, ¿no? ¿Ya? Entonces... Pero mal de, ¿cómo es el dicho? Mal de muchos, consuelo de pocos. Consuelo de bobos. Consuelo de pocos. Ya. Para cerrar el tema de los combustibles, el presidente dijo, este cambio, hablando de las bandas, nos permite bajar el precio de la gasolina extra en el Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. Habló de que se aplicará la fórmula de la banda y dice, en el último tramo de esta parte, hoy mismo en las gasolineras de todo el Ecuador los precios de los combustibles habrán bajado. Perdóneme, señor presidente. Ya le muestro. Muestre. Los precios no bajaron hoy. ¿Sabes por qué? Porque este anuncio otra vez termina siendo un anuncio general. No ponen fechas.
sé por qué no ponen fechas. Vea usted la fotografía de hoy a las 11 de la mañana. Mire usted, 2,70. Además que esa es una de las comercializadoras de combustibles que te vende más caro la gasolina súper. Dicen que esa gasolina súper es la mejor, dicen. La gasolina súper ya viene con ¿no? Dice que 2.79, 1.85 y $1.03. ya, se supone que hoy, porque esta foto la tomaste hoy, ponla de nuevo, flaco, ponla de nuevo, por favor. Pon de nuevo esa fotito. Ok. 2,79 el precio de la súper, no hay tal reducción. Autoridades, no hay tal reducción. 1,85, se dijo hoy que iba a bajar 1,75, está en 1,85. 1,37, 1,037, 1,3 centavos. Iba a bajar $1, no hay tal reducción. Y dijeron que hoy supuestamente, ahora sí sacaré flaco, que hoy supuestamente ya íbamos a observar la reducción de los precios en las estaciones de servicio, pues está claro que eso no ha ocurrido el día de hoy. Eso, José Antonio, en buen romance, las medidas económicas que han sido anunciadas por el señor presidente de la República en el curso de la jornada del día de hoy. Y por cierto, gracias Cris Cabezas que nos está escuchando, hasta este momento no salen los decretos ejecutivos. Claro. Y todo va a entrar en vigencia desde el anuncio de los decretos, ¿no? O la firma de los decretos. ¿Dónde están los decretos ejecutivos? O sea, eso es lo que yo cuestiono y a veces no se entiende cuando yo genero este tipo de críticas. El anuncio tiene que ser contundente, no prestarse a la descontextualización, a la interpretación, a la tergiversación. Y si hay un anuncio de una medida económica como esta, y te dice el primer mandatario de la República, el presidente del país te dice que hoy mismo los precios habrán bajado en las gasolineras, y tú vas a las gasolineras y constatas, José Antonio, que no han bajado los precios, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo en lo personal no termino de comprender, no termino de entender, insisto, a veces no se entiende la posición que uno asume, no es, gracias a Marcos Burgos, me dice, acabo de revisar de nuevo y no hay decretos. En la página web de la presidencia es muy fácil verlo, ahí hay un link, un enlace para los decretos, es muy fácil, es de acceso público, y efectivamente no hay decretos. Entonces te generan un anuncio, ¿dónde están los decretos? Los decretos ya tenían que haber estado listos y generaste el anuncio el día de hoy. O por lo menos generarte el anuncio y decir, a partir de la medianoche del jueves tanto o del miércoles tanto, los precios de las gasolinas van a ser estos. Ese es un anuncio que te permite evitar la especulación. Esto es lo que ha ocurrido el día de hoy, flaco. Es la noticia del día. Hoy, mira tú, ya no hablamos del COVID-19, hablamos de la situación económica. Claro. ¿Ah? Todo el día hablando sobre esto. Que al final del día es también lo que le preocupa a muchísima gente. Hoy día tuve la oportunidad de salir un ratito, porque me correspondía por el número de placa, y estuve en Tumbaco. Y es impresionante, no pasa nada en Tumbaco. O sea, es un día normal como hace 3 meses, ¿no? Así es, así como es. Hace 3 meses. Mira, acá recibo un mensaje sobre el tema de las gasolinas. Hasta esta hora pasé por gasolineras de Petroecuador, más es una comercializadora, y Primax, y ninguna tenía la reducción anunciada, porque no hay los decretos. No hay los decretos. Entonces vuelves a generar un anuncio que no va acompañado de los correspondientes decretos ejecutivos. Y estas cosas son las que terminan molestando y las que terminan provocando la descontextualización y la tergiversación. A ver, ya en la recta final, querido José Antonio, creo que hoy el programa ha estado muy entretenido, hablando de los grandes temas de la coyuntura. Permíteme compartir la agenda de mañana, ¿te parece? Dale. ¿Me permites con tu venia, por favor, flaco? Por favor, adelante. Muy bien, ahí tienen la agenda. De todo como en botica. No se pueden quejar, por Dios. De todo como en botica. Empiezo con Hernán Reyes mañana, en la primera hora, junto a Silrat, tras la viña, quien les habla.
Empiezo a las 6:40 con Hernán Reyes, académico, para hablar, por ejemplo, sobre el anuncio de la eliminación de los medios públicos y para hablar sobre la coyuntura política. Hablaremos luego con Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. ¿Qué opina el sector empresarial? Por cierto, el sector floricultor, José Antonio, amigos y amigas, muy golpeado, muy golpeado con la situación económica derivada de la paralización del sector productivo. Hay muchas fincas que han cerrado, hay no sé cuánto, y eso le vamos a preguntar mañana, pero gran cantidad de flores que se han perdido, de tallos que se han perdido, gente que se ha quedado sin trabajo. Vamos a ver qué dice Alejandro Martínez sobre la situación del sector floricultor y cómo ve, cómo lee la situación económica. Imagínate cuántas personas han ido al desempleo en Cayambe, en todas las zonas florícolas. Claro. Lo que es Cayambe, Pedro Moncayo y lo que es Cotopaxi, ¿no? Que son las zonas de mayor producción de flores. En el mismo contexto, una visión distinta a la de Carlos Rabascal, consultor político, ingeniero comercial. ¿Seguirá de candidato o no? Está como precandidato. No, claro, pero te digo, o sea, no resulta muy seductor a veces, ¿no? Digamos, viendo la realidad económica. Habrá que preguntarle en la cual mañana, está ¿no? el país, ¿no? Habrá que preguntarle si sigue animado con la precandidatura. Es como cuando usted lo quieren convocar al equipo del barrio que está en el último puesto, que está debiendo puntos, que le han expulsado 5 jugadores. Pero yo con tal de jugar sí voy. Con tal de jugar. Y finalmente hablaremos con la ministra Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. Muchos temas, ¿no? Reactivación del sector turístico, un tema de particular preocupación. ¿Qué va a pasar con el aterrizaje de los vuelos internacionales directamente a las Islas Galápagos, a los aeropuertos de Baltra y de San Cristóbal? ¿Qué va a pasar con eso? Mira tú, José Antonio, ese es un tema sobre el cual algunos sectores han pedido el veto parcial del Ejecutivo. Eso es una locura, eso es una locura, ¿no? Tú que conoces las islas, que sabes bien cómo funciona el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a mí me parece que es una locura ese tema. Es una locura porque digamos, el control se rompe. Digamos, los dos únicos aeropuertos que pueden, donde se pueden llevar pasajeros a Galápagos son en Quito y en Guayaquil. Tú pasas por un filtro adicional que se llama el de la institución esta se llama, bueno, no me acuerdo, donde te revisan las maletas, ¿no? Donde te revisan, obviamente que no llevas productos orgánicos. Se llama aduana se llama. No, pero te digo que cuando tú vas a Galápagos, en el aeropuerto, tú ingresas por otros filtros. Tiene sus rayos X donde entra tu maleta, te la abren y te examinan todo lo que tiene que ver con el tema de bioseguridad. Que no estés ingresando semillas, que no estés ingresando productos como una manzana, una mandarina, esa clase de cosas que te pueden generar semillas y estas semillas obviamente se pueden convertir en plantas más tarde, ¿no? Todos los alimentos que van a Galápagos llegan a través de barcos y estos barcos de alguna forma están regulados por el Estado, por el gobierno. Es decir, nadie puede coger su barco, su lancha, su embarcación e ir a Galápagos. Eso no se puede, ¿no? Los barcos incluso, luego de que, digamos, regresan de Galápagos y se ponen a cargar, ellos tienen que ir a un lugar para limpiar los cascos, para justamente evitar llevar especies introducidas. O sea, hay todo un protocolo en las islas y es justamente porque las islas se encuentran en ese nivel de conservación y es justamente por estas drásticas medidas. Pues tú te imaginas que desde Europa venga un vuelo y no haya control. Claro. Además, las pistas no están habilitadas para recibir vuelos, digamos, de aviones muy grandes, ¿no? Como son los aviones que regularmente vienen de Europa y vienen de Estados Unidos. Claro, no me imagino que una aeronave de KLM o de Iberia pueda aterrizar en Baltra, ¿no? Además, tú no tienes ahí para cargar combustible. Tú tienes que llegar con la gasolina de ida y vuelta. Claro. Es por eso que todos los vuelos desde Quito no llegan a Guayaquil. Directo. Llegan primero a Guayaquil, ahí se abastecen de combustible, van a las islas y regresan con el mismo combustible. Así es. O sea, imagínate tú la operación que tendrías que hacer para llevar el combustible, además deben ser diferentes clases de combustible para los diferentes aviones. No sé si hay una gran variedad o es uno solo, pero tendrías tú que
que tener una logística de barcos que lleven ese combustible para que las aeronaves puedan abastecerse e irse nuevamente a Estados Unidos o Europa. Oye, Una locura. qué buena explicación la tuya, qué buena explicación la tuya. Yo no sabía nada de lo que estás diciendo en este momento, pero muy buena explicación la tuya. Hay que seguir abundando en ese debate. Eso habrá que preguntarle mañana a la ministra de Turismo. Así que ahí está a consideración de ustedes la agenda en la primera hora por Majestad Radio. Los espero hasta a partir de las 6 de la mañana. Vamos cerrando la transmisión. Algunos mensajes. La ABG, es la ABG, ¿cómo se llama? La institución que regula, ¿no? La Agencia de Bioseguridad. Ya, correcto. Rápidamente un par de mensajes que nos escriben. Adrián Ibarra, gracias, maestro. Me dice que crear empresa pública, que decía yo no tenía idea qué es crear, que es una de las empresas que se van a cerrar, es la que administra los centros de alto rendimiento. Me imagino yo que los centros de alto rendimiento pasarán a ser administrados por la Secretaría del Deporte. Me imagino yo, ¿no? No sé cómo será que lo van a funcionar, porque eso también será materia, me imagino yo, de un decreto ejecutivo. Nos preguntaba Felipe Proaño sobre los sueldos de embajadas y consulados, que no se menciona nada. No sé el valor, habría que ver, ¿no? Porque cada país tiene un nivel salarial distinto. O sea, me imagino que no era lo mismo el sueldo del embajador o del cónsul en Angola que el sueldo del embajador o de los cónsules en España. No tengo yo conocimiento, me imagino que tú tampoco, José Antonio, sobre el nivel de los salarios en las embajadas, pero claro. Yo tengo aquí, espérate. ¿Lo tienes? Lo pedí hace algún tiempo. Pero mejor déjalo para mañana. Okay. Pero alerta a la audiencia, mañana tenemos los sueldos de las embajadas. Sueldos de las embajadas y los sueldos de los embajadores, ministros y consejeros en el Ecuador. Déjalo para mañana. Mañana les comprometemos. Ahí está. Mañana les contestamos esa pregunta. Gracias a Darío Vélez, que también... Yo hablé de este eufemismo hace unos meses. Le llaman pomposamente la monetización. Termina siendo la venta de activos o la privatización, como le llaman a algunos. Pero son los términos pomposos que muchas veces se utilizan, ¿no? Nos dicen que invitemos al Chato Castillo. Ya lo vamos a hablar al Chato hace tiempo. Vamos a ver en qué anda el Chato Castillo. ¿Cómo habla el Chato? Sí, ¿no? Muy bien. El Chato Castillo me trató muy bien hace como ¿qué será? Unos 20 años, me parece. El Chato es un hombre difícil, Fui a hacer un reportaje a Loja, a Cuerpo de Rey, ¿no? O sea, nos puso una persona para que nos lleve a los lugares. Era un reportaje turístico, me acuerdo. Sí. Estuvimos 2 días, ¿no? Pero muy pendiente, ¿no? De que, digamos, tengamos todas las facilidades para llegar a todos los lugares y poder hacer los reportajes. Sí. Pero claro, es un hombre temperamental, ¿no? Tiene figura muy temperamental, que así como tiene gente que lo quiere, tiene gente que lo detesta, ¿no? Bueno, abrazos para todos. Buena jornada de día martes, de verdad muy honrados con su gentil sintonía. Mañana prometemos hablar de lo que acabamos de señalar, los salarios en el Servicio Exterior Ecuatoriano. Vamos a seguir hablando de economía, así que contamos con su generosa sintonía a partir de las 17:30 en la fanpage de Primera Plana con Zoom al día. Yo los espero a las 6 de la mañana en la primera hora por Majestad Radio con esa agenda muy interesante de entrevistas y obviamente nuestra opinión. Abrazos, disfruten del resto de la noche de este martes, Que descansen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.